Bueno, ayer vimos una línea de tiempo, como les decía, y el primer capítulo del Apocalipsis. Hoy toca la carta a las iglesias, los mensajes a las iglesias, el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, así que agarre su Biblia, un lápiz, tome nota. Vamos a tratar de que en una hora, ¿sí? No es muy fácil, no es que vamos a profundizar en cada carta como nos gustaría, pero vamos a dar un pantallazo para que usted a partir de ahí pueda leer la palabra, el capítulo 2 y el capítulo 3 y poder de ahí arrancar a profundizar, ¿sí? Bueno, como les dije, vamos a hablar del capítulo 2 y el 3. Vamos a comenzar con el capítulo 2, donde comienza el mensaje que envía Jesús a las 7 iglesias. Sí, son 7 mensajes a 7 iglesias. Recuerde que el número 7 habla de perfección, de lo completo, lo total. Y no era un mensaje solo a estas 7 iglesias, porque no eran las únicas iglesias que estaban, sino que está hablando del 7, de la perfección, de lo completo, era para toda la iglesia, ¿sí? Esto es un mensaje a la iglesia de Cristo. Y hay dos posturas, una que dice que esto habla de las distintas etapas, ¿no? Cada mensaje de una etapa de que vivió la iglesia desde que comenzó. Una vez que Jesús asciende, después de haber resucitado, los discípulos comienzan a predicar de Cristo y desde ese momento hasta el día de hoy dicen que estos 7 mensajes son como las distintas etapas que vivió la iglesia, y hoy sería la iglesia que espera la venida de Cristo, ¿no? La 7ª iglesia. Pero otros tienen la postura de que estos 7 mensajes son de tiempos o cosas que les suceden, ¿no? Que tienen que atravesar o vivir la iglesia, ¿sí? La iglesia a nivel mundial. Son 7 etapas por las que va a pasar la iglesia, y yo me oriento más a esa. La primera iglesia que va a aparecer es la iglesia de Éfeso. Usted va a buscar el capítulo 2 de Apocalipsis y empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesús, ¿no? Usted ayer, si no lo vio, puede verlo, donde esto describe a Jesús. Y las 7 estrellas hablan de los pastores, ¿sí? De los que y de los 7 candeleros habla de las iglesias. En el versículo dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Vamos a esperar ahí. Primero, para contarte que Éfesos era una ciudad muy importante, ¿sí? Como esta palabra la consulté con el pastor y profe de historia, ¿no? Era una metrópolis. Metro quiere decir centro, polis quiere decir ciudad, estado, un lugar donde había comercio, donde la economía estaba muy desarrollada. Era una ciudad importante de Asia. Y acá comienza hablando de Jesús, que va a hablar a la iglesia de Éfesos, y lo primero que le dice es: yo conozco tus obras. Y esto se va a repetir en cada una, ¿sí? de los mensajes a las iglesias, donde le dicen: yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decirle Jesús? Yo te conozco. Yo conozco todo lo bueno, yo conozco todo lo malo, yo sé todo lo que haces, todo lo que pensás. Eso es lo que le va a decir Jesús a cada una de estas iglesias. Dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué quería decir? Que esta iglesia era una iglesia que servía, como la nuestra, que sirve, que ama servir a Dios. Una iglesia que está viva, ¿no? Cuando sirve, esta iglesia de Éfesos se caracterizaba por ser una iglesia que servía. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Era una iglesia, la de Éfeso, preparada, ¿sí? Preparada, era una iglesia que estudiaba la palabra, que conocía la doctrina de Dios. Entonces, cuando uno conoce la palabra y conoce la doctrina, puede identificar, ¿no? Lo falso, lo que viene camuflado, lo que no es verdadero. Entonces, la palabra les permitía, el conocimiento de la doctrina, les permitía saber quiénes eran los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y dice en el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Primeramente, decirte que es bueno aprovechar este tiempo, ¿no? En base a lo que veníamos diciendo recién, de que la iglesia de Éfeso podía discernir o darse cuenta, identificar quiénes eran los falsos apóstoles, porque tenían conocimiento en la doctrina y en la palabra. Por eso es bueno que estudiemos la palabra, por eso hacemos escuela de líderes. No es que estamos hablando hoy por hoy de los acontecimientos finales por algunas señales que se han dado, sino esto se ve en escuela de líderes, acontecimientos finales. Hoy quizás estamos haciendo una vueltita más de rosca y profundizando con un poquito más de tiempo, pero esto lo vemos, hemos hecho cursos, hemos hecho conferencias, donde nos vamos nutriendo de la palabra de Dios para que no venga nadie, ¿no?, a decirte algo que no es, algo falso, y vos no tengas herramientas, porque si vos tenés la verdad de Cristo podés hacerle frente y desenmascarar esa mentira que te están diciendo o eso falso que te están diciendo, como pasaba en la iglesia de Éfeso. También acá en el versículo 3 habla de que dice, has sufrido. Y no habla de un sufrimiento pasajero, sino que era una iglesia que sufría, ¿no? Esta doctrina que no estaba centrada en Jesús. Era una iglesia que peleaba, que resistía, que sufría, porque corría riesgo su vida al predicar la palabra de Dios. Así que era sufrida esta iglesia también. Pero esta iglesia tenía en claro algo. ¿Por qué lo hacía? Dice el pasaje que trabajaba arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo lo que hacía esa iglesia de Éfesos, ¿sí?, lo bueno que estaba destacando Jesús en ese momento era que lo que hacía lo hacía por amor a Dios. Era una iglesia que amaba, se destacaba por amar. Y ustedes, si leen el libro de Efesios, va a ver que Pablo destaca eso en el capítulo 1, que era una iglesia que amaba, ¿sí? Pero en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ahí viene el llamado de atención. Primero Dios rescata todo lo bueno, todo lo que había logrado esa iglesia, todo lo bueno que había hecho en todo ese tiempo, pero en un momento dice, pero tengo algo que no venís haciendo bien y que te tengo que mostrar, te tengo que hacer ver eso. Y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces en la vorágine del servicio, del caminar, de las batallas, de las luchas, aparece el cansancio y se va apagando la fe y el amor hacia la obra, hacia el servicio al Señor, y empezamos a hacer las cosas por costumbre, por compromiso, por obligación, ¿no? Porque mejor la hago antes que el pastor me diga algo, mejor lo hago rápido, así me lo saco de encima. El pastor se debe acordar una vez que fuimos a servir cuando estábamos de novio y estábamos juntando una silla, porque al principio uno sirve en lo que le ofrecen o en lo que uno puede dar una mano. Estábamos juntando una silla y vino alguien, nos dijo una frase que quedó hasta el día de hoy con el pastor, que nos dijo, agradezcan que les ayudo. Y hay gente que cuando las cosas se hacen sin amor, te dice, bueno, agradecé que lo hago, ¿no? Ahí se nota que ese primer amor está empezando a bajar su intensidad, su pasión. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso, eso por lo que Pablo había destacado unos 30, 40 años antes, ¿no? Por la que había sido elogiada, ese amor que se tenían.
Años más tarde, Jesús le llamaba la atención a esta iglesia diciéndole, has perdido el primer amor. Pero en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Sí? Siempre Dios va a darnos una solución, nos muestra eso que quizás estamos equivocándonos, pero nos va a dar una salida. Dice, recuerda de dónde has caído. Y cuando uno sirve, o usted se debe acordar cuando comenzó o conoció a Cristo, cómo se apasionaba por servirlo, por agradarle, por hacer la obra, era el primero que llegaba a la reunión, era el último que se iba, y eso hacía que usted quisiera estar cada vez más cerca de Dios y agradarle, y eso iba haciendo que uno estuviera como más alto. Entonces, cuando empezamos a tener esa pérdida de la pasión, del amor por las cosas de Dios, por su obra, nos caemos. Y dice, recordad cuándo empezaste, dónde te caíste, dónde empezaste a perder ese amor por la obra, dónde, fíjate, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento es cambiar de dirección, si lo que Dios me está diciendo que esto está mal, que hacer las cosas desganadamente, hacer su obra, apurado, dándole, más o menos 3 minutos, ¿cuánto te puede quedar? Y ya me tuve que haber ido. Entonces, acá dice Dios que nos arrepintamos, que nos volvamos de eso que Él nos está diciendo que estamos haciendo mal, que cambiemos. Arrepentirse es cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estamos haciendo, y nos da una estrategia. Haz las primeras obras, ¿sí? Empezá a recordar cuándo fue que dejaste de tener esa pasión y ese amor como tenías al comienzo por la obra de Dios. Recordá cuándo fue y empezá a hacer esas primeras obras que hacías al comienzo. ¿Vio cuando uno se pone de novio y pasan los años y quizás uno se casa y empieza la rutina, y uno dice, ¿y dónde está la pasión? Y uno dice, tendría que empezar a hacer lo que hacía al comienzo, salir, pasear, tener tiempo hablando, ¿no? Uno empieza a recordar qué hacían que esa pasión y ese amor estuviera dentro de la pareja. Lo mismo pasa en el reino de Dios, con la obra, apasionarnos, empezar a hacer lo que hacías al comienzo. Quizás alguno era predicar y perderte en el tiempo con alguien y pasar horas hablando con esa persona de Cristo, o subirte a un colectivo y hablarle a alguien de Cristo, o al tren, o en la cola de la farmacia o del almacén, a empezar a hablar con alguien y contarle tus testimonios y lo que Dios se había hecho, y no te importaba, no te daba vergüenza. Volvé a hacer esas primeras cosas que hacías, ¿sí? Que hacían que tuvieras pasión, ¿sí? Y que vuelvas al primer amor con Dios. Dice, vuelve, haz las primeras obras, ¿no? Una vez que nos arrepentimos, si solo quedamos en el sentimentalismo de decir, uy, sí, no estoy igual de apasionado con las cosas con el Señor y me pongo triste, no sirve de nada. Hay que hacer, hay que accionar, hay que hacer las primeras cosas, las primeras obras que hiciste. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Lo que hablaba acá a la iglesia, lo que le estaba diciendo en este momento, no era que le iba a quitar la salvación, sino que esta iglesia, al quitar el candelero, ¿sí? Se iba la luz, se iba a enfriar, ¿sí? Y cuentan que esta iglesia se terminó enfriando y que había unos pocos en Éfeso después. ¿Por qué? Porque es tiempo de arrepentirse, ¿sí? Y volver al primer amor y hacer las primeras obras. Estás a tiempo, ¿sí? Si perdiste ese primer amor, es tiempo de volver a hacer las primeras obras. Dice, el que tiene oídos, oiga. En el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran personas que no hacían lo que agradaban a Dios, no tenían costumbres donde participaban de fiestas
paganas, donde había sacrificios, donde había sacrificio a ídolos, ¿no? Donde en ese tiempo había un templo de la diosa Diana y todo lo que uno quería había que hacerle un sacrificio. Supóngase, uno quería ser fértil o tener hijos, se hacía un sacrificio a la diosa Diana. Entonces estos nicolaitas tenían esas costumbres de hacer banquetes. A ver si ahí se había cortado, no sé qué está pasando, pero bueno, quédense tranquilos. Así que dice acá que Jesús, esa clase de gente que hace lo que no le agrada a Dios, él también la aborrece, el que tiene ídolos, ¿no? Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que cuando dice al que venciere, ¿sí? Hasta el que llega hasta el final, hay como un premio de parte de Dios, que es, nos va a dar de comer del árbol de la vida. Ese árbol que no pudimos comer en el Edén, cuando estemos en el cielo, va a estar el árbol de la vida y vamos a poder comer. La otra iglesia, ¿sí? Es la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra. ¿Sí? La mirra se usaba para aromatizar, era un perfume, ¿sí? Y la iglesia de Esmirna era una ciudad importante, pero se destacaba por ser la ciudad donde morían a causa de Jesús, donde aparecieron los primeros mártires cristianos, ¿sí? Eso es en Esmirna. Por eso usted va a leer el versículo 8, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué Jesús le quería dar este mensaje? ¿Sí? Se presenta como el que estuvo muerto y vivió, ¿sí? Porque dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo. No tengan temor a la muerte, era lo que le quería decir Jesús. Si mueren por mi causa, van a vivir también. Necesitaban oír que no iba a ser en vano esa muerte. En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, yo conozco tus obras. Sí, era una iglesia perseguida en ese momento, ¿no? Que pasaba tribulaciones, aparentemente pobre, pero dice, pero tú eres rico. ¿Por qué dice que eres rico? Porque usted sabe que nosotros todos hemos llegado a Cristo a través de alguna situación adversa. ¿Sí? Generalmente una crisis familiar, matrimonial, económica, a través de una enfermedad. Quizás alguien te invitó o quizás llegaste por curiosidad y llegaste a Cristo y tuviste un encuentro con Dios y lo aceptaste como tu Señor, tu Salvador. Y ahí fue presentado el plan de salvación y conociste que el regalo de Dios era la vida eterna. Porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese era el propósito de Jesús, que nosotros tengamos la vida eterna y no una muerte eterna. Entonces acá lo que les estaba diciendo Jesús cuando le dice que eran ricos era que ellos tenían la vida eterna. Por más plata que tengan, la plata no compra la vida eterna. Y rico es tener lo que el dinero no puede comprar. Me gustó esa frase que escuché. El rico, ser rico es tener lo que el dinero no puede comprar, ¿sí? Y ellos eran ricos porque tenían la vida eterna. Dicen en el versículo 9, después de que dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En ese momento los cristianos eran perseguidos, ¿no? Acusados, blasfemados, calumniados por los judíos, que estaban siendo utilizados por Satanás para perseguir a los cristianos, y eran llamados sinagogas de Satanás. Así que déjeme decirle que todo lo que lo aleje de Dios
viene de parte del diablo, ¿sí? Cuando a veces hay gente que te quiere alejar de Dios o hay situaciones que te alejan de Dios, vienen de parte del diablo. Y esta iglesia estaba siendo perseguida por los judíos. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte. ¿Sí? La fidelidad para Dios es algo importante. Pero el versículo 10, me parece que me salté, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Qué importante que Jesús le dijera a esta iglesia que estaba siendo perseguida y que muchos morían a causa del nombre de Jesús, que le diga, no temas por nada de lo que vas a padecer. Y el temor lo que causa en nosotros nos paraliza, ¿sí? Pero ¿cuántos sabemos que muchos, cuando queremos agradar a Dios, empieza a haber oposición? Muchos cuando comienza la iglesia dicen, pastora, pero mire todo lo que me empezó a pasar a partir de que llegué a la iglesia. Y sí, porque cuando uno desea agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, se levanta oposición. Pero Dios te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Y dice 10 días, porque dice eso es como un tiempo corto, ¿sí? 10 días es un poquito más de una semana y habla de un principio y un fin. Así que tu lucha, tu desierto, lo que estés atravesando, así como se lo decía a la iglesia de Esmirna, no es algo que va a durar para siempre, sino que tiene un principio y tiene un fin. Y ahí sí dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré una corona, la corona de la vida. Sí, ser fiel hasta la muerte. Dios no pasa por alto la fidelidad, siempre la premia. Y porque fueron fieles en medio de la tribulación, dieron perfume. Sí, ahí dieron olor a mirra. Y en los problemas, hay una frase del pastor Alberto que dice, en los problemas largamos el olor de lo que tenemos adentro. Chan, ¿no? Qué importante, en medio de la tribulación, ser fiel a Dios para largar ese olor agradable que sube a la presencia de Dios y Dios se agrada de nosotros. Y el versículo 11 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque dice acá, ¿no? La segunda muerte. Porque lo que quería decir era que por más que había tribulación, habían sufrido persecución, podían llegar a morir jóvenes, si morían por la causa de Cristo, la muerte eterna, la del infierno, no tenía poder sobre ellos, ¿sí? Porque ellos tenían la promesa, ¿sí? La esperanza de la vida eterna. Para ellos quizás sufrían ese momento, pero después estaba la vida eterna, ¿sí? Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, la primera muerte en ese momento quizás eran muertos a causa del nombre de Cristo, pero eternamente ellos iban a vivir una eternidad con Cristo. Bueno, espero si bien estoy tratando de hacer rápido para que podamos ver los 7 mensajes a las iglesias, poder dentro de lo que puedo explicarlo lo mejor posible. La iglesia de Pérgamo, sí, está en el versículo 12. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Déjeme decirle que Pérgamo era un lugar donde se practicaba mucho la idolatría. Había un templo, ¿sí? Un dios pagano, que tiene un nombre quizás para este momento un poco gracioso, se llamaba Esculapio, era un dios falso, pero era el dios de la medicina griega, y usted
quizás ahora lo que voy a decir lo ha visto, era representado por una serpiente y una vara, y quizás alguno lo ha visto en alguna farmacia o con una espada, ¿no? Y una serpiente que lo rodea. Era porque este dios pagano llamado Esculapio era venerado ahí en Pérgamo. Donde hay muchas, dice, idolatría, hay falta de doctrina. Entonces por eso Jesús se presenta como la espada. Sí, acá se presenta y dice, tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, porque la espada es la palabra. Sí, la palabra es la que pone en evidencia toda mentira. Entonces es la que trae luz a nuestra vida. Por eso es importante la paz. Sigo conectada. Ahí había como cortado. Espero que sigan ahí. Dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez los nicolaitas, tanto el versículo 14 como el 15 hablan, ¿sí?, de personas que dentro de la iglesia había gente que tenía otro mensaje, que tenía otra doctrina, una falsa doctrina, y que esto arrastraba a otras personas, eran de tropiezo para otras personas. Y no estaban siendo resistidos dentro de la iglesia, no estaban siendo confrontados dentro de la iglesia. Igual con los nicolaitas, como les había hablado, si bien no son contemporáneos a esta iglesia, ¿sí?, lo que está hablando es de que tenían costumbres parecidas o iguales a estos nicolaitas, que era que hacían grandes banquetes. Generalmente estos banquetes terminaban en orgías sexuales, en fornicación, y esto pasaba dentro de la iglesia, porque estas personas eran de tropiezo y no eran resistidas. Entonces en el versículo 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La palabra de Dios es la que saca a luz cualquier mentira. ¿Sí? La palabra de Dios es la que corta, la que atraviesa, la que trae luz, la que nos hace notar si hay vientos de doctrina o pecado por el que estemos a punto de cometer o dejarnos llevar. Y la palabra de Dios es la que muestra nuestra condición y nos deja en evidencia, y por eso tenemos que arrepentirnos. Y después dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venciere, al que se aparta, el que aparta a estas personas de su vida, ¿sí?, al que vienen con doctrinas falsas, al que viene con costumbres paganas que te llevan por mal camino, al que venciere, dice, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando está hablando acá tanto del maná como lo de la piedrecita, el maná escondido, el maná es, para los que conocieron la historia de Moisés, en el desierto Dios le da al pueblo de Israel el maná para que coma. No se podía guardar porque al otro día se podría, pero este maná, el maná escondido, estaba escondido en el arca, ¿sí?, junto con la vara de Aarón reverdecida, con las piedras de la ley que Dios le dio a Moisés, y tenía este maná escondido, ¿sí? El arca estaba en el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Y estas piedrecitas blancas que habla también las tenía
el sumo sacerdote. O sea, que al que venciere, Dios le va a dar el lugar de sacerdote. Somos reyes y sacerdotes, y esto se habló en el primer capítulo. Entonces, al que venciere vamos a tener ese trato especial de parte de Dios. Nos va a dar ese maná escondido, ¿sí? Y en esas piedrecitas que no vamos a profundizar, pero tienen todo un significado que tenían el sumo sacerdote. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Espero que me siga ahí. Continuamos con la cuarta iglesia. El mensaje a Tiatira. A ver cómo vamos con la hora. Vamos bien. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Jesús se presenta, ¿sí? Como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante a bronce bruñido. Los ojos de fuego es el que todo lo sabe, ¿sí? Habla de la omnisciencia de Dios, el que sabe todo, el que todo lo ve. Cuando usted toma conciencia que Dios todo lo sabe y todo lo ve, usted empieza a hacer las cosas más derechitas, ¿no? Para no fallarle, para no serle infiel, empieza a serle fiel, empieza a guardar su palabra. Es como si usted tuviera un vivo constante. Usted no se comporta igual en un vivo que en lo cotidiano de su casa. No sé si le ha pasado alguna vez. Ayer justo estábamos con el pastor preparando y salió, se apretó para el vivo, ¿no? Y se grabó un pedacito donde yo le comentaba algo del celular, de que me lo había pedido mi hija, pero cuando nos dimos cuenta del vivo dijimos, uy, qué bueno porque ningún pibe gritó, ¿no? Ni que ninguno de los dos retó a ninguno de nuestros hijos. Pero cuando nos damos cuenta que Dios tiene estos ojos, Jesús tiene estos ojos de fuego, que habla de que Él todo lo ve y todo lo sabe, entonces nosotros comenzamos a obrar en consecuencia. Y los pies de bronce habla de la firmeza. Era necesario que esta iglesia supiera que Dios todo lo ve y todo lo sabe y que era firme. Recuerde eso para la iglesia de Tiatira, que Jesús quería decirle que Él todo lo ve, todo lo sabe y que era firme. Ahora en el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué lindo que te digan, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Primero siempre Jesús notando lo bueno de esta iglesia, las obras postreras, ¿no? Había empezado como algo más chiquito y lo que había hecho había ido de menos a más. Y déjeme decirle que Dios sabe y ve cuando nosotros vamos de menos a más. Quiere decir que avanzamos o empezamos a retroceder. Dios ve todo, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y avanzamos, o cuando comenzamos a hacer las cosas, nos alejamos de su voluntad y retrocedemos. Pero acá esta iglesia tenía las obras, dice, postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, esta iglesia tenía un poquito mejor las cosas y tenía unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué dice. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué hablaba de Jezabel? Habla de Jezabel, el espíritu de Jezabel. Para los que quizás no conocen, Jezabel era una mujer que se volvió en contra de Dios. Ella se casó con el rey Acab, que era un rey israelita, edificó un templo a Baal en medio de la ciudad y causó una división dentro del pueblo de Dios. Hubo gente que decidió adorar a este dios Baal, que adoraba a Jezabel,
y otros siguieron a Cristo. Así que ella profesaba la idolatría, adoraba a Baal. Y la iglesia de Tiatira había gente idólatra, ¿sí?, que hacían banquetes que terminaban en orgías y en fornicación. Eso representa el espíritu de Jezabel. Dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Siempre Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero hay algunos que no aprovechan esa oportunidad y no quieren arrepentirse, quieren seguir en su pecado. Y era el caso de los que tienen, o como en esta iglesia, que había algunos que tenían este espíritu de Jezabel, que seducía, que iba por el lado de la idolatría, por la promiscuidad. Y el versículo 22 dice, y aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En el mismo lugar donde cometía el pecado iba a haber condenación. Y en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué pasaba? Ese espíritu de idolatría controlador, ese espíritu que dividía los pensamientos. Y la iglesia sigue teniendo, ¿no? Siendo atacada por gente que divide los pensamientos, trae división en la fe. Y quizás hoy no te llevan a hacer orgías y a fornicar, pero sí causan una división en tu fe. Y hay gente que se deja seducir por esto, ¿no? Y usted tiene que estar firme en la fe, en la doctrina, en el conocimiento de Dios, para poder resistir cuando vengan a dividir su fe. El versículo 23 habla sobre los hijos y habla de que el espíritu de Jezabel engendra, ¿sí?, rebeldes en la fe. Qué duro, ¿no? Da hijos este espíritu. Da rebeldes en la fe, que contienden con la fe y dividen la iglesia. Estos iban a morir en la muerte segunda, según lo que dice la palabra. Dice, al que venciere, en el versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, Dios le va a dar autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. ¿A quién? A las naciones. Va a poner vara de hierro, pero es para poner como el pastor que guía a sus ovejas. Es para guiar siempre la vara. Y serán quebradas como vasos de alfarero. Estas naciones que Dios te va a dar autoridad van a ser quebrantadas para que Dios pueda seguir haciendo la obra. Dice, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ya estamos a mitad de camino, un poquito, mitad y medio. Estamos a 15 minutos. Bueno, puede ser que me extienda 10. La iglesia de Sardis, ¿no? Capítulo 3 de Apocalipsis. Usted después va a releer, puede volver a escuchar este audio y poder acompañarse de lo que hemos hablado. Y si tiene preguntas, les dije, depende del tiempo que tengamos, si no mañana contestaremos las preguntas que surjan. También recordarles que no estamos haciendo un mensaje totalmente exhaustivo porque tenemos una hora, pero la idea es darle un pantallazo de lo que habla cada carta a cada iglesia. El mensaje a Sardis, ¿sí? La iglesia de Sardis era una iglesia protestante. Sardis era la ciudad más antigua e importante de Asia Menor. Una ciudad muy rica. Acá se empezaron a acuñar en Sardis las primeras monedas, tenía mucho dinero, era una ciudad fortificada, con murallas altas, casi imposible de conquistar. Pero escuche bien esto que dice acá, para que usted lo tenga presente.
en el 549 a.C., el rey persa Ciro asediaba, ¿sí?, la ciudad de Sardis, y un soldado vio como un defensor de la muralla bajó a buscar un casco, se le cayó el casco, el defensor de la muralla bajó, y en ese momento el soldado que vio eso aprovechó para invadir y tomar Sardis. Entonces sepa que los pequeños descuidos que tenemos en nuestra vida es por donde el diablo va a querer entrar. Esas pequeñas grietas, esas pequeñas cosas que quizás no le damos importancia, es donde el diablo va a entrar para derribarte. El versículo 2 del capítulo 3, vamos a leer primero el 1, dice así: el ángel escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives y estás muerto. Muy profundo. Dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios. Lo que está hablando acá, recuerda el 7, símbolo perfecto, habla de la tercera persona de Dios, que habla del Espíritu Santo, ¿sí? Está hablando de que esta iglesia le faltaba el Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives pero estás muerto. Le falta el Espíritu Santo, le estaba diciendo Jesús a esta iglesia, porque el Espíritu Santo hace que los cristianos seamos personas con carácter cristiano. Sí, el Espíritu Santo, usted sabe que es la palabra de Dios. En Gálatas va a hablar sobre los frutos del Espíritu, es el amor, ¿no? Y ahí, como nosotros le contamos a los chicos, como el fruto es el amor, y tiene gajos de mandarina, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo eso es producto del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos conforme a Cristo. El Espíritu Santo nos guía, nos trae conciencia de pecado. Todos los que tenemos al Espíritu Santo somos conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, una pregunta que en esta noche te podrías hacer es: ¿estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida o solo estás aparentando? Porque la iglesia de Sardis era una iglesia que aparentaba. ¿Sabe cómo llamaban a la iglesia de Sardis? Se llamaba la iglesia moribunda. Aparentaba estar viva, pero estaba más muerta que viva. Estaba llena de esa iglesia, podríamos decir que estaba llena de muertos. Había muertos que cantaban, muertos que servían, muertos que predicaban, muertos que recibían la gente en la puerta, porque no tenían al Espíritu Santo. Y esto les pasaba. ¿Sabe por qué esta iglesia empezó a enfriarse, empezó a no tener vida? Porque empezaron a relativizar, ¿sí?, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Decían una cosa y vivían otra. Quizás conoce algo que podemos decir y hacer, ¿sí? Porque el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros nos da poder para vencer, para cambiar aquellas cosas que nos cuesta, ¿sí?, y ser más que vencedores. Pero esta iglesia era una iglesia que vivía de apariencias. ¿Y sabe cómo se mata una iglesia? Usted me va a escuchar y me va a dar la razón. ¿Sabe cómo se mata una iglesia? Primero, no venga. Ahora, si viene a la iglesia, llegue tarde. Ahora, si llega tarde, venga de mal humor. Y si viene de mal humor, imagínese cuando usted vaya a salir de la iglesia. Usted va a decir: ¿para qué salí? ¿Para qué salí? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine a la iglesia? ¿Sabe cómo se sigue? Dice: usted no acepte ningún cargo en la iglesia. Así se mata la iglesia. Usted no acepte ningún cargo. Mejor vale más criticar a los demás que servir a los demás. Vaya de iglesia en iglesia. Dígale al pastor
que Él no es el que manda. O mejor dicho, deje que el pastor haga todo él solo, todo el trabajo que lo haga él solo. Y si venís, sentate atrás de todo, bien atrás de todo. Y no cantes, no cantes. Y si cantás, cantás sin ganas. Así vamos matando a la iglesia. No des, olvídate, diezmo y ofrenda no des. Si te gusta la prédica, no lo digas, pero si no te gusta, contáselo a todos. Si querés, también podés contar las fallas de tu pastor. No invites a nadie, no des a conocer de Dios. Así es como se moría la iglesia de Sardis. Así es como fue perdiendo de a poco al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, entristeciendo al Espíritu Santo. La iglesia de Sardis hablaban de un cristianismo inofensivo. ¿Saben lo que era la iglesia de Sardis? Un cementerio prolijito, con parques así, todo cortadito, el pasto, una tumba todo ordenadito al lado de la otra, pero todos muertos. Y fíjese lo que dice el versículo 2. Sé vigilante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había algunas cosas que quizás todavía podían salvarse, ¿no? Afirma esas cosas que todavía, dice, están, que se van a morir, pero todavía no mueren. Quizás tu matrimonio todavía hay esperanza. Quizás en la relación con tus hijos todavía hay esperanza. Quizás, no sé, en alguna otra relación con tu cuñada, con tu suegra, hay esperanza. Pero afirmar eso que Dios te ha dado. Y dice la palabra de Dios, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No había hallado sus obras perfectas delante de Dios. No agradaba a Dios lo que hacía la iglesia de Sardis. ¿Sí? Y uno no va, como decía nuestro hermano Yaroides, el cantante, cuando vino a nuestra congregación, nos dijo, no vas a poder conformar a todo, pero al único que tenemos que buscar agradarle es a Dios. Y la iglesia de Sardis no, dice acá, ninguna de tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, le dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Sabe lo que usted recibió? La vida eterna. Usted tuvo un encuentro con Dios. Recuerde cuando lo recibiste. Recuerde de dónde Dios te rescató. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros si Dios no nos hubiese rescatado? Recuerda, dice, recuerda lo que has recibido, lo que has oído. Usted está escuchando palabra domingo tras domingo y en esta cuarentena, día tras día, usted escucha la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, ahí dice, y oído, y guardado, y arrepiéntete. O sea, usted tiene que oír la palabra de Dios, la tiene que guardar en su corazón y la tiene que poner en práctica, ¿sí? Y dice, arrepiéntete, deja de vivir lo que estás viviendo, deja de vivir de apariencias, deja de aparentar que sos cristiano. Hay algunos que se visten de cristiano de domingo, ¿sí? Que me pongo el traje de cristiano y oro en la iglesia, canto en la iglesia y después no me acuerdo nunca más durante la semana de quién es Dios y me avergüenzo de quién es Dios. Yo me pregunto, ¿te avergonzás? Hoy por hoy no nos llevamos una Biblia bajo el brazo porque muchos o usamos cartera o ya tenemos la celu Biblia, pero ¿te avergonzás de Dios? La iglesia de Sardis vivía de apariencia. Pero dice que el que se arrepiente, dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjese, al que venciere tiene este premio, será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si vos no te avergonzás de Dios, Dios no se va a avergonzar de vos. Entonces, acá dice que los que vencieren seremos vestidos de vestiduras blancas, no será borrado nuestro nombre del libro de la vida. Me trabé. Y Jesús va a nombrarnos delante del Padre. Dice, y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, es importante
de que te llenes de la presencia del Espíritu Santo. Si vos no te llenas de la presencia del Espíritu Santo, nos morimos. Sí, hay que buscar la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Filadelfia, y vamos haciéndolo rápido, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Esta iglesia era una ciudad de Asia Menor, ¿sí? Fundada en el siglo II a.C. Vivían de la viña, de la industria textil, de la del cuero. Todo esto contribuía a su prosperidad, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel, a la cual Jesús no tenía nada que reprocharle. Así que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Usted sabe, si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, y si Dios cierra, nadie la puede abrir. Él era el que estaba hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque acabamos de decir que lo que Cristo abre, nadie lo puede cerrar. Y esa puerta estaba puesta delante de la iglesia de Filadelfia. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escuche, la puerta que está abierta son oportunidades que se nos presentan a los cristianos para cambiar este mundo. Con las buenas nuevas del Evangelio son esas oportunidades que nos presentan. Estamos en un tiempo donde la necesidad de escuchar una palabra de fe, de aliento, de fortaleza, está a la orden del día, y Dios quiere utilizar su vida para bendecir a muchos. Entonces, estas puertas abiertas, estas oportunidades que Dios le va a presentar para hablar de Él, para poder cambiar este mundo, no las desaproveche. Dios está abriendo esta puerta. Yo sé que en este tiempo Dios está bendiciendo a su iglesia, donde los está sorprendiendo, donde está llevando sustento, donde muchos han abierto negocios, aun cuando otros no pueden abrir negocios. Muchos hermanos han prosperado, han abierto negocios, porque son oportunidades, puertas abiertas que Dios presenta. Así que es tiempo de entender que Dios ha abierto esas puertas. Dice, aunque tengas pocas fuerzas, porque usted no se siente a veces con poca fuerza. Bueno, no era una iglesia poderosa que se caracterizara por eso, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No era que esa puerta se abría porque teníamos tal o cual apellido, o por tanta cantidad de plata que tenía en el bolsillo, o por tal estatus social. Esa puerta la había abierto Cristo. Así que, aunque tenía pocas fuerzas, dice, has guardado mi palabra. Esa puerta estaba abierta porque habían guardado la palabra y se mantenían fiel a su palabra. Y le dice, y no has negado mi nombre. Nuevamente, no niegues el nombre de Dios, no te avergüences de Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que si vos no te avergonzás de Él, Dios no se va a avergonzar de vos. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto habla de los enemigos, aquellos que se han levantado en contra tuya. En esa época, los judíos que se habían levantado en contra de estos cristianos, dice la palabra de Dios, que se van a postrar delante de ellos y van a tener que reconocer que Dios dice, y reconozcan que yo te he amado. Sí, lo van a tener que reconocer. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está hablando del arrebatamiento, ¿sí? Que va a venir ese tiempo para el mundo entero. Dios nos va a guardar, vamos a ser arrebatados. Dice, esa será la hora de la prueba, el momento de la tribulación. Nosotros no vamos a estar, porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra en el Apocalipsis van a ser nombrados varias veces. Habla de los que no eligieron seguir a Dios, los que decidieron seguir al anticristo, ¿sí?
nosotros no vamos a estar en ese momento, porque Dios nos va a guardar, así como hizo con Noé, que vino el diluvio y guardó a Noé, ¿sí? Guardó a los suyos. También a nosotros, cuando venga el tiempo de la tribulación, nosotros no vamos a estar con Cristo en el cielo. Amén. Eso lo habló ayer el pastor. Versículo 11. Cuida, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe lo que le dice Dios? Cuida lo que te he dado. Sé un buen mayordomo. Cuida tu fe, cuida tu familia, cuida tu ministerio. No regales lo que yo te he dado para que otro no se lleve tu corona. Dígame, hermano, si después de haber peleado tanto tiempo usted va a bajar los brazos justo ahora. ¿Sí? Siga peleando esta buena batalla, sigue peleando la batalla de la fe, porque la corona del Señor viene sobre tu vida. Retén lo que Dios te ha dado, retén la fe, cuida tu ministerio, cuida tu familia, todo lo que Dios te ha dado. Es tiempo de retenerlo. El último era el mensaje a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Escuche, que usted seguramente ya lo había escuchado. Como digo, no es la primera vez que hablamos de estos pasajes, pero esta vez vamos a profundizar en Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? El versículo 15 habla de que no eres ni frío ni caliente. Veo que hay gente que quiere jugar a dos puntas. Un día soy cristiano y el otro día estoy más en el mundo, y no hay término medio en el reino de Dios. No se puede ser tibio. Si vos decís que estás medio en el mundo, y posiblemente estés más en el mundo que en el reino de Dios. No hay término medio, tenés que estar en un lado o en el otro. Tenés que definirte, dejar de especular. Este tiempo donde muchos han tenido temor de que estas señales, que es verdad, dan pista de que la venida de Cristo se va acercando, pero aún no sabemos cuánto. Esto eran las señales que habla de los principios. Es el principio de lo que va a pasar, las primeras señales que vienen aconteciendo y se van sumando a que Cristo viene. No sabemos cuándo va a venir, pero algunos con esto de que Cristo viene se han definido. Ha sido bueno eso, pero es tiempo de definirse. Hay que ser frío o caliente, no tibios. Dejemos de especular, de dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Definite hoy por seguir el reino de Dios, ¿sí? Y dice acá, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando de la gente que cree que está bien, que tiene toda la vida resuelta. Usted debe conocer gente que quizá tiene familia, casa, auto, plata, trabajo, y cree que no necesita nada, que ya tiene todo. Porque acá le dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No, cuidado los que no tienen necesidad de ninguna cosa, porque en realidad no tienen nada. Sí, porque necesitan a Cristo. Aquellos que parece tener todo, les falta todo. Y nosotros que pareciera que no tenemos nada, quizás material, o nos faltan tantas cosas, tenemos todo porque tenemos a Cristo. Amén. Tenemos la esperanza de la vida eterna, tenemos a Dios con nosotros, que nos acompaña, que está en todo tiempo con nosotros. Y dice, por tanto yo te aconsejo, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidos blancos para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Escuchó? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Es hora de definirse, ¿sí? De dejar de especular, vuelvo a decir. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Es tiempo de que le abramos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Viene, Cristo viene, no sabemos cuánto y no es para infundirte temor, pero está a la puerta. Abrile la puerta, porque dicen, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? A las iglesias. Este tiempo donde cada una de estas iglesias, bueno, que lo releas, que lo vuelvas a leer en tu casa, que recuerdes lo que Dios le quería decir a cada iglesia, pero a la vez lo que nos quería decir a nosotros en distintas etapas que vamos a vivir. Seguramente esta palabra habrá llegado a tu vida, alguna de estas cartas enviadas a estas iglesias habrá calado hondo en tu vida y eres para bendecir.